Hoy vamos a hablar de perimenopausia, menopausia, la vamos a intentar entender y hacer algunas pinceladas sobre cómo podemos, bueno, el abordaje integrativo nos ayuda pues a hacer un buen manejo de ella. Para quien no me conozca, bueno, soy Laia, soy ginecóloga, soy experta en patología mamaria y senóloga, y también soy psiconeuroinmunóloga. Tengo un proyecto de online de formación, bueno, de salud de la mujer desde la mirada integrativa, aparte de, pues, de participar en algunas actividades divulgativas, tanto en redes sociales como en formaciones varias. Entonces, esta diapo me gusta mucho ponerla antes de empezar a hablar en materia porque vamos a hablar de fitoterapia y micronutrición. Entonces, sabemos que nos cuesta mucho generar evidencia sobre nutracéuticos, bueno, evidencia tal como la entendemos los médicos, ¿no? Entonces, puede ser que para ciertas indicaciones ya empecemos a tener un nivel de evidencia alto, pero para otra sintomatología o bien una evidencia emergente o moderada. Entonces, veréis este código de colores que sobre todo en las pautas en las slides que hablemos de fitoterapia o micronutrición, micronutrientes veréis que tal vez uso, ¿de acuerdo? Entonces, para ahorrar tiempo, no estaré diciendo constantemente, pues para sofocos tenemos una evidencia moderada, para tal alta, pues ya os introduzco este código de colores que me resulta muy práctico. Bueno, y luego hay otra cosa también a tener en cuenta en el mundo de los nutracéuticos, que es que muchas veces tenemos primero, como también en los fármacos, ¿no? Una evidencia que llamamos mecanística, es decir, que hemos generado en estudios preclínicos, pero aún la evidencia en humanos, la evidencia clínica, pues no ha llegado a ese nivel alto o no tenemos grandes trials o grandes revisiones sistemáticas que nos ayudan a generar esta evidencia. Y bueno, luego teniendo en cuenta que no tenemos habitualmente, como no son fármacos patentables, en la mayoría de casos, pues no tenemos grandes inversiones en grandes ensayos, ¿no? Grandes que generen en parte esta evidencia. Entonces, vamos a hablar de menopausia. Menopausia, si nos limitamos a leer la definición de la Real Academia Española, pues resulta que es una definición súper negativa porque dice que es el cese de la función reproductiva, nos faltan hormonas, o sea, siempre, y se asocia a un proceso por el mismo de envejecimiento. Es decir, todo lo que viene siendo escuchar la palabra perimenopausia o menopausia en nuestra sociedad va envuelta con un halo de negatividad y muchas veces se reduce a la explicación de que es un cambio de etapa, de pasamos de la etapa fértil a una etapa en la que ya no dejamos de ser, en la que dejamos de ser fértil y bueno, yo os vengo a poner estos datos como para, primero, que hay un montón de mujeres y con un poco de suerte todas vamos a llegar a este momento vital, ¿vale? En la que vamos a estar viviendo una vez tenemos la última menstruación entre 30 y 40 años, es decir, ojo, que vamos a estar tanto tiempo en menopausia como en etapa reproductiva cíclica. Entonces no podemos ignorarla o no podemos no prepararnos para este momento, ¿no? La menopausia no va a llegar por sorpresa. Tenemos diferentes criterios que nos ayudan a un poco situarnos en qué momento nos encontramos, porque al final la menopausia es un hito, es decir, es la última menstruación. Y como os decía, ¿no? Marca, pues técnicamente un periodo en el que tenemos ciclos a un periodo en el que ya no tenemos cíclicos ni la capacidad de gestar, ¿vale? Todo esto empieza hasta 10 años antes, es decir, esto es como la primera regla, que de golpe un día no te despiertas y dices, ahora menstruo. No, esto no va así. O sea, 2, 3 años antes tu cuerpo ya ha ido cambiando y ya te ha ido mandando señales de que esa primera menstruación va a llegar. Pues con la menopausia es lo mismo. 10 años antes, ¿vale? 8, 10 años antes ya va a haber una serie de cambios. Cambios a nivel hormonal, cambios a nivel del sistema nervioso, cambios a nivel de la microbiota. Todo esto va a estar gestionado por pues, este inicio de la disminución de ciertas hormonas y las oscilaciones de otra, pero va a ser un cambio global que nosotros vamos a poder ir notando, pues porque si nos escuchamos un poco, veremos que empiezan a haber, antes de los sofocos, que tal vez es el síntoma que todos conocemos, va a haber alteración del estado de ánimo, vamos a tener de golpe más cansancio, migrañas, em, la habilidad emocional.
trastornos del sueño que primero serán en fase lútea y luego serán en todo el ciclo, ¿vale? Y todo esto empieza incluso antes de que los ciclos se vuelvan más cortos o más largos o el sangrado más abundante y mucho antes que empiecen los sofocos o que a nivel de hormonas, que aquí como vemos en este cuadro, ¿vale? Tenemos tres, la FSH, la antimuleriala y la inhibina B. La FSH es el marcador típico, es la hormona folículo estimulante, es la que se produce a nivel del cerebro, ¿vale? Y que estimula los folículos cada mes para que uno se seleccione, sea el folículo dominante, que sea luego el ovulatorio, ¿no? Pero cuando empieza a haber una disminución de la reserva ovárica a partir de los 35 años, la FSH va a empezar a aumentar. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro va a entender que no hay suficiente, bueno, nuestro cerebro entiende que este ovario tiene que trabajar más porque no hay suficiente folículos antrales para estimular. Entonces va a intentar que sí o sí asegurar esa ovulación produciendo mucha más FSH. Por eso, clásicamente, utilizábamos, y no tan clásicamente, también a día de hoy, este marcador, el nivel de FSH, sobre todo entre el tercer y el quinto día de ciclo, para saber pues si ya hemos empezado esta transición de la perimenopausia. Pero antes de que esta FSH se eleve, la hormona antimuleriana, la que nos marca la reserva ovárica, va a empezar a disminuir y la inhibina B también, porque la inhibina B está muy relacionada pues con esta cohorte de folículos antrales que cada mes pues se va a utilizar para asegurar que uno de ellos sea el que lleve ese ovocito, ¿no? Que debe ovular. Pero incluso antes de todo esto tenemos la progesterona, de la que hablaremos ahora, que es la primera hormona que va a empezar a disminuir, ¿vale? Entonces, en esta transición de la menopausia, en esta perimenopausia, que es a mí de lo que más me gusta hablar, porque es la ventana de oportunidad para empezar a establecer cambios que van a marcar tu salud en los próximos 30 años, una vez tengamos el último periodo, ¿vale? Tenemos diferentes estadios. La perimenopausia tardía, que ya ven, bueno, primero vamos a empezar por el principio, la perimenopausia precoz, ¿vale? O incluso very early perimenopause, como dicen, bueno, ponen este cuadro, que es lo que os comentaba antes. Empezamos a tener cambios, pero más emocionales, y aún no hay una repercusión en el ciclo. Posteriormente empezamos la perimenopausia precoz, donde ya empezamos a notar cambios en el ciclo, es decir, ciclos más cortos, la FSH puede incluso empezar a incrementarse, sangrado un poquito más abundante, tengo más síndrome premenstrual, duermo peor. La perimenopausia tardía ya sería cuando de golpe empezamos a tener algún ciclo que no me viene. Luego puede ser que esté 4 o 5 meses con ciclos regulares, pero de golpe 3 meses sin regla. Y en ese periodo de 3 meses sin regla, incluso puede ser que tenga algún sofoco, ¿vale? Luego si me viene la menstruación, pues ya esos sofocos desaparecen. Y ya la menopausia es la última menstruación y desde que tenemos la última menstruación, los 2 primeros años posteriores, ¿vale? Estarían dentro, incluso hay algunos autores que de esta late perimenopause, ¿vale? Y a partir de ahí resulta que todos estos cambios neuroendocrinos, esta neuroinflamación que tenemos, esta reestructuración cerebral, en principio debería empezar a estabilizarse, con lo cual, a partir de los 2 primeros años después de la última menstruación, si hemos tenido un buen estilo de vida previo, pues teóricamente, digo teóricamente porque siempre hay factores genéticos que nos pueden complicar la cosa, pero teóricamente ya deberíamos empezar a vivir sin sintomatología neuroendocrina ni vasomotora, ni en otros cambios. Siempre nos han dicho, hemos relacionado, ¿no? Perimenopausia o menopausia con falta de estrógenos, pero la historia es más compleja. Como vemos en este primer gráfico, la primera hormona que perfectamente disminuye, como vemos aquí, es la progesterona. El 75% de la progesterona ya se reduce en este periodo de entre 35 y 50 años. Es decir, pensad que la media España de la edad de la última menstruación son los 51, entre los 51 y los 52 años. O sea, esta hormona, la progesterona, que casi nunca hablamos de ella y que, ojo, se produce en unos niveles 100 veces superiores cada ciclo al estrógeno, es la primera que empieza a disminuir. Y como vemos aquí, el estrógeno también va a empezar a disminuir, pero solo el 35% se producirá entre los 35 y los 50 años. Es decir, durante toda esta perimenopausia vamos a seguir teniendo estrógenos. Lo que pasa es que, como vemos en este segundo gráfico,
va a ser, la producción va a ser, esto es, el rosa es estrógeno, el ocre es progesterona, ¿vale? Vemos que la oscilación es mucho más abigarrada, sube, baja. Hay mujeres que tienen unos niveles de estrógenos en perimenopausia superiores a los que tienen en la fase reproductiva. ¿Por qué? Porque en este intento de que tiene el ovario de asegurar la ovulación, se van haciendo picos irregulares de estrógeno, que cuando tenemos un pico de estrógeno, un nivel máximo de estrógeno, induce la señal a nivel cerebral de que se tiene que ovular. Pues esto lo intenta hacer, se intenta hacer durante el ciclo en varias ocasiones incluso, ¿no? Y como veis aquí, dato muy curioso, mirad qué pasa con la progesterona. Progesterona en la adolescencia aumenta, ¿vale? Se mantiene pues estable en todo este periodo fértil, a partir de los 35 disminuye, sería toda esta perimenopausia y luego está súper baja, ¿vale? Es decir, el órgano principal de producir progesterona es el cuerpo lúteo, es decir, el quiste que se produce cada ciclo en la ovulación, ¿vale? En cambio, tenemos otro, el, el estrógeno, ¿vale? No solo se va a producir en el ovario por estos folículos. Una vez cesa los ciclos, obviamente perdemos la principal fuente de producción de estradiol, pero nosotros tenemos diferentes tipos de estrógeno, ¿vale? Y en la menopausia, como vemos perfectamente aquí, obviamente se reduce la producción estrogénica de estradiol. Ya no se debería producir estradiol, que es el estrógeno ovárico, pero se va a seguir produciendo estrógeno, estrona, ¿vale? Que es otro tipo de estrógeno, incluso estriol, que es otro tipo de estrógeno, pues, en la mama, en el hueso, es decir, en aquellos órganos que necesitemos producir estrógeno, teóricamente la menopausia se va a producir en unas cantidades suficientes para mantener la función biológica. Y otra cosa que también llama mucho la atención porque ahora está muy de moda, ¿no? El déficit de testosterona y empezar a reposicionar con testosterona. Pues ojo, porque resulta que la producción androgénica, es decir, o sea, andrógenos de la glándula suprarrenal y testosterona, disminuye, tiene que disminuir, ¿vale? Porque disminuye por la propia edad, pero no es una producción cero, se mantiene. De hecho, durante la perimenopausia, incluso en la menopausia, puede haber un hiperandrogenismo relativo, una tendencia a producir más andrógenos. Y como vemos aquí, ¿vale? Tanto la producción de androstenediona, que es un andrógeno suprarrenal precursor de otros andrógenos como la testosterona, en menopausia se mantiene la producción bastante, ¿de acuerdo? Y como vemos aquí también, estradiol se reduce mucho, estrona es el tipo de estrógeno que va a predominar en la menopausia, es decir, después de la última menstruación. Ya hemos entendido esta revolución hormonal y tal vez no es exactamente la historia que nos habíamos contado. Vale, entonces con esta caída hormonal que hemos comentado, ¿vale? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues que esto va a condicionar una situación de inflammation, es decir, el propio hecho de empezar a transitar por la perimenopausia es un evento inflamatorio, ¿vale? En un contexto inflamatorio, gracias a los cambios de la microbiota, luego veremos un poco, pero en la microbiota, uno de los cambios principales de la microbiota intestinal, todas las microbiotas del cuerpo cambian, pero no solo la vaginal, que tal vez es la que más conocemos. Con la reducción de progesterona y estrógeno disminuyen las colonias, o sea, las familias de bacterias que producen los ácidos grasos de cadena corta, y esto tiene un impacto pues, a nivel de cómo gestionamos, por ejemplo, el azúcar, los hidratos de carbono, la sensibilidad a la insulina, es decir, tenemos una microbiota mucho más proinflamatoria. Luego hay una hiperactivación del sistema nervioso autónomo, en parte también por el déficit de progesterona, en parte por este cambio en la microbiota, ¿vale? Y una reestructuración cerebral que también tendrá lugar. Todo esto, todo este contexto, ¿vale? Desencadenado en parte por este desbalance hormonal, lo que favorece es este inflammation y esta activación de una serie de proteínas que se llama un inflamosoma, el NLRP3, que es súper conocido, que es el que principalmente está como bloqueado por estrógeno y progesterona, pero que es el que esta pérdida de bloqueo, ¿vale? Esta activación es lo que se relaciona con este riesgo potencial que tanto tememos de que tiene, o sea, que se despierta en la menopausia, ¿no? El riesgo cardiovascular, osteoporosis, de afectación metabólica, ¿vale? Todo esto estamos modulado por este inflammation y esta activación de este inflamosoma. Entonces, todos estos cambios metabólicos asociados que comentábamos, bueno, pues también van a contribuir a este contexto más proinflamatorio. Y esta hiperactivación del inflamosoma
también contribuye, aparte de lo que os he comentado, del riesgo cardiovascular, osteoporosis, incremento del riesgo oncológico, neurodegenerativo, pero también a cómo se viva todos estos síntomas, es decir, a tener peor estado de ánimo, peor resiliencia emocional, más sensación de baja energía, dolores articulares, ¿de acuerdo? Es decir, la inflamación es importante. Y es importante también tener en cuenta que no en todas partes la menopausia y la perimenopausia se vive igual. Hay varios estudios epidemiológicos y poblacionales donde se ha observado pues, que en algunos pueblos indígenas, por ejemplo, la mujer que llega a la menopausia pues no tiene sofocos, no tiene una disminución de la libido, todo al contrario, tiene el despertar sexual. En esos pueblos indígenas la mujer cuando llega a la menopausia se venera, se hacen muchos rituales de paso, se convierte en un referente para la tribu, en la savia, es la guía de las otras mujeres, ¿no? Toda esta sabiduría que ha acumulado durante todos estos años fértiles luego lo transmite y además pierde esta carga reproductiva, ¿vale? Contribuye a la crianza de las otras criaturas, pero desde otro lugar. Se la conoce como el tercer fuego, es decir, es muy empoderador como lo que representa para estas mujeres bueno, indígenas, llegar a la menopausia, pero también esto se ha visto, pues, por ejemplo, en Okinawa, ¿no? Y muy relacionado también con el estilo de vida, ¿vale? Aquí, os he hecho un resumen, ¿no? Pero la dieta mediterránea, bueno, en Icaria, se ha relacionado con una mejor salud cardiovascular, menor deterioro cognitivo. En Japón, tener un ikigai, un objetivo vital, a cómo se convive en familia, en tribu, todas estas cosas, ¿vale? Se traducen mejor, o sea, menos sintomatología de la menopausia y mejor calidad de vida en menos riesgo potencial de enfermedades neurodegenerativas y cardiovasculares. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que el hecho de empezar a transitar por esta etapa nos va a inflamar. Hay, bueno, datos fisiológicos que lo demuestran, ¿vale? Pero es que si tenemos un contexto inflamatorio a través del estilo de vida, todo esto va a empeorar, ¿de acuerdo? La menopausia no es solo tener sofocos, ¿vale? Hay es una afectación sistémica. Encontramos todos estos sofocos síntomas neuroendocrinos o vasomotores que vienen a ser sofocos, pero también sudores nocturnos, pero también cambios en el estado de ánimo, pérdidas de memoria, lo que decíamos de las migrañas, alteraciones del descanso nocturno. Una de cada 4 mujeres tiene una alteración en el descanso nocturno, ojo. Cambios también a nivel de la piel, cambios neuromusculares, ¿no? También tenemos todos estos cambios metabólicos. Es decir, a nivel del también genital, todo ese síndrome genitourinario, tenemos una afectación sistémica, ¿vale? Entonces sabemos que cómo vivas va a facilitar, va a contribuir muchísimo en toda la experiencia de la menopausia. Pero es que además, si tenemos este contexto de vida proinflamatoria, que se le puede sumar a la inflamación de base que ya va a generar la menopausia y que se acelere el fallo ovárico fisiológico. Al final, todo este proceso es un proceso de adaptación. Tu cuerpo, si tiene las herramientas adecuadas, va a poder vivir correctamente la menopausia, la perimenopausia. Pero si no, si además le sumamos inflamación, pues todo este fallo va a acelerarse y vamos a vivir todo muy amplificado. Todos los síntomas, pero multiplicados por 10. Un contexto proinflamatorio va a facilitar, obviamente, lo que decíamos, ¿no? Complicaciones sistémicas, disfunciones metabólicas, exceso de estrés oxidativo. Va a activar la aromatasa, esa enzima que produce estrógenos en la perimenopausia está acelerada tanto a nivel ovárico con este afán de producir estrógenos y mantener las ovulaciones, pero también a nivel periférico, esa aromatasa que tenemos en la mama, esa aromatasa que tenemos en el tejido adiposo, en el útero, también va a trabajar más de la cuenta y normalmente estas aromatasas periféricas están moduladas por el contexto inflamatorio sistémico. Tendremos un peor detox hepático. ¿Por qué? Por el hecho de ganar años, pero también por este contexto inflamatorio y de estilo de vida, ¿vale? Y va a empeorar que se eliminen tanto la progesterona como los estrógenos, contribuyendo a más sintomatología de déficit de progesterona, de exceso de estrógenos
en algunas ocasiones también de déficit de estrógenos, ¿no? Y tendremos un peor estroboloma, estas bacterias que gestionan los estrógenos y también las que gestionan la progesterona va a empeorar y empeorará, magnificará toda esta sintomatología o incluso puede contribuir a que nuestro tratamiento, ya sea con terapia hormonal, ya sea con nutracéuticos, ya sea con todo, también no consigamos pues los efectos que queremos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya podemos hacernos una idea que pues nuestro estilo de vida, como os comentaba, va a tener un impacto en cómo vivimos la menopausia. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado comentando hasta ahora. Sabemos que un estilo de vida sedentario pues aumenta el riesgo de sarcopenia. Hablamos mucho de la osteoporosis, pero el músculo es un órgano clave que se tiene que trabajar en este momento, bueno, siempre, pero más en este momento vital. Empeora la osteoporosis y el deterioro cognitivo, ¿no? La exposición a tóxicos, disruptores endocrinos que sabemos que pueden agravar estas alteraciones hormonales que vamos a vivir y también las metabólicas. Bueno, al final todo esto, como vivamos, como os comentaba, es muy importante porque influye en la experiencia de la menopausia, en nuestra salud futura, pero también son targets terapéuticos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Y que antes de empezar a hacer grandes intervenciones a nivel tanto de suplementación o grandes cambios en alimentarios o lo que sea, a veces es como ir a cosas más básicas, ¿no? Disminuir la exposición a disruptores endocrinos, intentar no cambiar, empezar a moverse, ya no hacer ejercicio de fuerza, sino moverse en nuestro día a día, ¿no? Cómo es nuestro NIT diario. Eh, o básico, la gran pandemia que tenemos las mujeres es el estrés, ¿no? Pues intentar desde ahí empezar a modular un poquito el estrés, porque esto veremos que tiene un papel crucial en esta experiencia de la menopausia. Entonces, empezamos a hablar de algo de fitoterapia, porque he mencionado este inflamosoma, el NLRP3, y resulta que tenemos diferentes fitoterápicos que están estudiados para modular y bloquear precisamente este inflamosoma, ¿no? Y la que tiene más evidencia es la cúrcuma. La cúrcuma es un inhibidor directo del inflamosoma NLRP3, ¿de acuerdo? Los estudios están hechos con dosis de 500 miligramos, 1 gramo de cúrcuma. Sabéis que lo importante no es la cúrcuma, sino es su principio activo. Nos interesa que haya al menos, bueno, que la fórmula sea biodisponible y que haya un tanto por ciento elevado de curcumina, ¿no? Un 95%, pues ideal. Modula también, bueno, ya lo veis en la tabla, cuando estaría indicado, pues cuando tenemos dolores inflamatorios articulares, musculares, una inflamación metabólica. Cuando hablamos de inflamación metabólica, incluye la mayoría de síntomas propios de la perimenopausia, sofocos, sudoraciones nocturnas, problemas con la sensibilidad a la insulina. Es decir, todo esto podría mejorar de forma indirecta modulando este inflamosoma en el RP3. Luego, resveratrol tiene ya una evidencia, no inhibe directamente este inflamosoma, tiene una evidencia más moderada, pero bueno, según cómo, pues también puede ser interesante. Y el té verde, las epigalocatequinas del té verde, pues también tienen un efecto sobre el estrés oxidativo a nivel mitocondrial y inhibe de forma indirecta este inflamosoma. Pero de estos tres, el que más nos interesaría sería la cúrcuma. Luego, otro gran antiinflamatorio que de alguna forma también modula la inflamación y este inflamosoma NLRP3 de forma más indirecta es el omega 3, ¿no? El omega 3 no solo nos ayuda a mediar todas estas resolvinas y meresinas y protectinas que necesitamos para resolver cualquier proceso inflamatorio que tenga en nuestro cuerpo, sino que también a día de hoy sabemos que es un cofactor muy importante para las mucosas, tanto intestinal como la orogenital. Hay cada vez más estudios en ayudarnos a la neuroinflamación y en concreto en los síntomas propios de la perimenopausia, la menopausia, sabemos que, bueno, lo que tenemos más evidencia es este papel cardioprotector que tiene el omega 3. Los grandes estudios pues señalan que en concreto el EPA tiene un poder superior en bajar estos triglicéridos por encima del DHA, ¿vale? Pero aparte de esto, que sabemos que
es, digamos, la indicación principal, el omega 3 también nos ayuda al dolor, a esta rigidez matutina, a la fatiga y con evidencia emergente, pues toda esta sintomatología cognitiva de la perimenopausia, la menopausia, el brain fog y en el síndrome genitourinario, en estadios iniciales donde predomina mucho la inflamación, pues también parece que los estudios son interesantes. Ahora también recientemente ha salido un estudio sobre el papel del omega 3 en el descanso nocturno, ¿vale? Bueno, para modular toda esta inflamación de bajo grado y después, pues en función de qué síntoma domine, pues podemos jugar o bien hacer una combinación o bien hacer más DHA. Bueno, la cosa es, sabemos que esto es un tema de conflicto, ¿vale? Sobre si grandes dosis de EPA puede inhibir la formación de DHA, eso parece que sí, ¿no? Porque el cuerpo, pues no, bueno, porque al final comparten enzimas en toda su cascada de formación, entonces hay una competencia, pero en algunos momentos, pues tal vez no es del todo, bueno, no nos preocupa que eso pase, ¿no? Hay algunos estudios que nos apoyan solo la suplementación con DHA. Bueno, aquí la evidencia es controvertida. Ya he dicho antes que es muy difícil en todo el mundo de los nutracéuticos generar evidencia pues sólida y aparte necesitamos tiempo, ¿no? ¿Qué podemos decir? Yo lo que he encontrado con esta tabla resumen, aparte está incluso está comentada con otros compañeros PNIs, ¿vale? Es que el DHA es súper interesante cuando queremos tratar sobre todo eh, a nivel cognitivo, membranas mucosas y neuronas, digamos, ¿de acuerdo? Esto es lo que más nos interesa y DHA, dosis de 500.000. Por ejemplo, también para la resistencia central a la leptina hay algunos estudios, que es muy típico en la menopausia, ¿no? Primero hay una resistencia a la insulina y posteriormente se acaba haciendo una resistencia a la leptina donde se alteran todos estos mecanismos de hambre-saciedad y se acaba pues en un estado que cuesta mucho mejorar la composición corporal porque el cuerpo sobrevive con lo mínimo y no gasta nada, ¿no? Entonces, también pues hay algunos estudios que la combinación de DHA 2 gramos con resveratrol pues mejora esta sensibilidad a la leptina a nivel central. Bueno, en perimenopausia en concreto, si lo queremos hacer con esta función más de modulador de la inflamación sistémica, pues una combinación de DHA-EPA puede ser interesante, ¿vale? Otra cosa emergente, glaucoma. Glaucoma, que esto también suele pasar bastante en la perimenopausia. Menopausia es una ventana de oportunidad para el debut o empeoramiento del glaucoma, pues hay muchísimos oftalmólogos que ya están aplicando el DHA en su práctica habitual. Vale, síntomas vasomotores, que son los, ¿no? El gran rey de la menopausia es tener sofocos, sudoraciones nocturnas. En la perimenopausia es más característico, por norma general, que aparezcan las sudoraciones nocturnas y los sofocos nocturnos. Esto es más, más modulado por el déficit de progesterona y ya en etapas más avanzadas aparecen los diurnos más por esta falta de estrógenos. También es verdad que una mujer que tenga muchísima sintomatología, bueno, de estrés o hiperactivación del eje adrenal, tendrá muchísimos más sofocos. ¿Qué pasa? O sea, los sofocos empiezan en el cerebro. Hay un conjunto de neuronas, ¿sabes? Las quispeptinas, la neuroquinina B y la adenosina, ¿de acuerdo? Que además modulan el centro termorregulador, es decir, en el hipotálamo tenemos un centro que regula la temperatura corporal y en este momento de suben, bueno, bajan progesterona, suben y bajan los estrógenos, esto se altera y estas neuronas, las que KNDI, pues están como mega sensibles, mega activadas y cualquier estímulo que le llegue va a ser el, como digamos, el gatillo, la mecha para que haya un sofoco, ¿de acuerdo? Aquí os lo explico, pero ¿qué pasa? Pues que la caída del estradiol y la progesterona, pues se pierde este freno inhibitorio sobre el hipotálamo y además
No solo pasa esto, también esto afecta a neurotransmisores importantísimos para el estado de ánimo, como la serotonina y otras endorfinas. También se pierde la progesterona, es el modulador principal de todo el sistema GABA, ¿vale? GABA es el mediador de la calma, ¿no? Es un ansiolítico natural, tanto GABA como la progesterona. Luego hay un incremento de catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, y esta activación inflamatoria, estas citoquinas proinflamatorias que sabemos que empiezan a circular por este cambio hormonal, todo ello contribuye a que aparezcan los sofocos. Es decir, cuando decimos no sé, estoy más estresada y tengo más sofocos es porque precisamente a la que se produzca cortisol, que se va a producir también más adrenalina y noradrenalina, ¿vale? Y al disminuir, pues ¿y qué pasa? También hay alteración en la recaptación de la serotonina, ¿de acuerdo? Y esto también es importantísimo porque afecta a la síntesis de melatonina, que es la hormona del sueño. Dormimos peor, estamos más inflamadas, nuestro sistema adrenal pues está como mucho más, bueno, sensible a todo este contexto y a que salte a la mínima para que nos entendamos, ¿vale? La hiperactivación del sistema nervioso simpático es un hecho, ¿vale? Por esta disminución de la progesterona y de los estrógenos, como os pongo aquí, pero es que esta hiperactivación del sistema nervioso simpático nos va a contribuir ya no solo a tener más sintomatología vasomotora, como os decía, pero también más alteraciones metabólicas, obesidad, dislipemia, hipertensión y obviamente la resistencia a la insulina, ¿vale? Entonces, claro, es abordar el eje simpático y o sea, el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófisis adrenal es una estrategia que tenemos que empezar a hacer desde la perimenopausia, porque primero, o sea, va paralelo la disminución de la progesterona con esta hiperactivación del sistema nervioso autónomo y del eje adrenal, ¿vale? Aquí también os pongo que, bueno, todo lo que hemos comentado, ¿no? La hiperactivación simpática, ya lo hemos dicho, y que la progesterona pues tiene un papel precoz en bueno, pues en esta hiperactivación. ¿Qué hemos visto sobre el cortisol? Las mujeres que tienen más sofocos no consiguen hacer el pico de cortisol matutino. ¿Qué pasa durante la perimenopausia y los primeros años de la menopausia? Se ha observado que hay unos valores más bajos de cortisol al despertar y a los 30 minutos, es decir, este pico matutino no se consigue hacer y luego y por la noche, en cambio, tenemos unos niveles más altos de cortisol de lo que nos interesaría. Esto que contribuye a que tú tal vez te vas a dormir y estás tan cansada que te duermes enseguida, pero que a las 3 de la mañana te estés despierta. O que a las 4:30, 5 estés despierta y digas, pues yo ya estaría, yo ya puedo empezar el día y aquí no ha pasado nada. ¿Qué pasa también durante todo el día? Como no hemos conseguido hacer este primer pico de cortisol matutino, van haciendo pequeñas oscilaciones. Es decir, todos estos cambios que contribuyen, o sea, con el cortisol contribuyen a empeorar toda esta sintomatología vasomotora y de hecho también es una consecuencia pues, de esta hiperactivación del eje adrenal, niveles de cortisol así abigarrados. Sabemos que el cortisol es, bueno, es catabólico, ¿vale? Entonces afecta también a la salud ósea, ¿de acuerdo? Contribuye a la pérdida de densidad mineral ósea, afecta a la microbiota, o sea, al final nos inflama por muchísimas vías. ¿Cómo podemos regular los niveles de cortisol? Bueno, pues lo primero es a través del estilo de vida. Ya lo sabemos todos. Contacto con la naturaleza, al mínimo 2 horas a la semana, ¿no? Grounding, contacto con la tierra, hacer yoga y ejercicios suaves para intentar todo aquello que nos ayude a activar, bueno, a modular el nervio vago también y activar el sistema parasimpático nos va a ayudar a disminuir los niveles de cortisol, descanso nocturno, la exposición solar, todo esto sabemos que son estrategias sencillas y económicas que podemos empezar a realizar. Antes he dicho que 1 de 4 mujeres tiene problemas con el descanso nocturno. En parte porque, en parte, pues este contexto inflamatorio, esta hiperactivación del eje hipotálamo hipófisis adrenal, la hiperactivación simpática, pero es que también la melatonina
va a disminuir su producción. Disminuye por la edad, de acuerdo, sí. Luego, ¿qué pasa? Hay una relación bidireccional entre la formación de melatonina y de progesterona. Esto ya cuando tenemos ciclos, es decir, en la etapa reproductiva como tal. Si dormimos mal de forma perpetuada o las personas, las mujeres que tienen turnos de noche siempre, tienen peor producción de progesterona. Es decir, una es dependiente de la otra. Y además, ¿qué pasa? Cuando tenemos la curva del cortisol y, y de la melatonina son complementarias. Niveles más altos de cortisol van con niveles más bajos de melatonina por la noche. Entonces, dificultad para conciliar el sueño, ¿de acuerdo? Estos cambios que hay en la termorregulación, por esta hiperactivación de estas neuronas que comentábamos, también va a contribuir a afectar al descanso nocturno y a la secreción normal de cortisol y melatonina, todo esto. Y además, si tenemos una inflamación de bajo grado sistémico, pues aún empeora todo esto. ¿Por qué? Porque se observa un catabolismo del triptófano, ¿vale? Entonces se consume más precursor de la serotonina y la serotonina contribuye a la formación de melatonina, ¿vale? Entonces tendremos aún más alteraciones circadianas. Entonces, ¿cómo deberíamos abordar toda esta sintomatología vasomotora? Bueno, pues lo primero es bajar las catecolaminas, ¿no? Las hormonas del estrés. Ya lo hemos comentado antes, cómo bajar el cortisol. Si bajamos el cortisol, adrenalina, no la adrenalina también. Cosas sencillas, la exposición solar diaria, regular ritmos circadianos, tener una rutina para ir a dormir, intentar dormir cada día a la misma hora, hacer cosas previas o un poco de meditación o un ritual con aceites esenciales. Esto funciona y hacerlo al menos durante 21 días, podéis ir a dormir cada día. Durante 21 días se haces el hábito, ¿no? Y ayuda. La acupuntura también ha demostrado un efecto beneficioso sobre la sintomatología vasomotora y vendría a ser a través de disminuir la activación del simpático, de reducir estas catecolaminas, modular el nervio vago, activar el parasimpático. Luego, cita con nosotras mismas, es decir, yo siempre digo que no hay bueno, que nadie te ayuda más como irte con tus amigas, reír, pasártelo bien, ya no solo porque te disminuyen las hormonas del estrés, mejora la serotonina, la oxitocina, es decir, hormona de la felicidad. Desde ahí incluso puede reactivarse hasta el deseo sexual con tu pareja. Es decir, salir, tener tiempo para nosotras es fundamental. Y luego tenemos algún fitoterápico, como el que os pongo aquí, que ahora comentaremos. Mejorar la serotonina. La microbiota intestinal, sabemos que es la base, el 80% de la serotonina se produce a nivel intestinal. También a nivel cerebral, por supuesto, pero si tenemos una inflamación, una disbiosis, un SIBO, que también la perimenopausia es una ventana de oportunidad para que se pase todo esto, pues va a impactar en la producción de la serotonina. Y luego todo lo que hacíamos para bajar el cortisol, la mayoría también sirve para mejorar los niveles de serotonina, ¿no? El omega 3 también sale aquí como para mejorar la serotonina, vitamina D, que ahora hablaremos, ¿vale? Y la vitamina de los grupos B6, es decir, todo aquello que dé un soporte al eje adrenal nos mejorará los niveles de serotonina y también nos disminuirá la catecolamina. Y por supuesto, pues modular toda esta inflamación de bajo grado que hablábamos. La ashwagandha es el adaptógeno con más evidencia que tenemos para modular todo este eje del estrés, el descanso nocturno, ¿vale? Y toda esta sintomatología neuroemocional, neuropsicológica de las mujeres en perimenopausia. Además, también nos ayuda a modular esta inflamación, ya no solo porque disminuye el cortisol, y ya hemos visto que el cortisol es inflamatorio, sino porque modula el factor nuclear kappa beta, se ha visto una disminución de la interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa, que sabemos que está aumentado en la perimenopausia, y disminuye el estrés oxidativo a nivel mitocondrial, que esto se relaciona con más energía, más ATP, ¿no? La droga de nuestras células para que funcionen. Entonces, al final también modula de forma indirecta este inflamosoma del que comentábamos. Aquí una tablita que os digo, ya no solo nos ayuda a modular el estrés, también mejora en ansiedad, insomnio, modular inflamación de bajo grado y con evidencia emergente que me parece súper interesante, pues mejora la salud, parece ser que puede mejorar diferentes dominios de la salud sexual femenina, no porque actúe como un andrógeno natural,
natural, no, es por este efecto ansiolítico, esta modulación que tiene del sistema del eje hipotálamo hipófisis adrenal, ¿de acuerdo? Que parece que esto mejora este deseo. Si podemos entrar en el parasimpático con más facilidad o al menos bajar del simpático, pues al final el deseo sexual aparece desde ahí, desde la calma, ¿no? Y esto es muy importante, no es un andrógeno. De hecho, en este estudio en concreto miraron niveles de testosterona y de SHBG, la hormona la proteína que transporta las hormonas sexuales, y no había cambios, ¿de acuerdo? Pero bueno, se observó una mejora percepción del deseo sexual, también de la percepción de la excitación y la lubricación de las mucosas y satisfacción con el orgasmo. Se hizo una intervención durante 8 semanas con 600 miligramos de ashwagandha con no lo he puesto aquí, pero creo que 2,5 miligramos de la witania, ¿vale? Los witenoides son el principio activo, y esta es como la KSM62, es como el extracto estandarizado que más evidencia, que se considera seguro y que más evidencia tiene. La cimicífuga es, digamos, una planta tradicional que más evidencia tenemos para la disminución de los sofocos moderados, ¿de acuerdo? Tiene diferentes principios activos, el que más nos interesa son los triterpenos, y una buena cimicífuga, un buen suplemento de cimicífuga tiene que tener al menos 2,5 miligramos no, 2,5% de triterpenos, perdón, no miligramos, ¿vale? Normalmente en menopausia nos movemos en dosis de 40, 80, es dosis dependiente, es decir, tenemos otros preparados que tienen más cantidad de cimicífuga, que aparte de tener otros beneficios, ¿vale? Ah, pues nos ayuda también a tal vez un nivel de sofocos un poquito más, no tan leves, moderados, sino más moderados. ¿Cómo actúa? Actúa sobre los mecanismos de receptor bueno, de los receptores de la recaptación de serotonina, y también sobre los receptores serotoninérgicos a nivel central, ¿de acuerdo? También nos ayuda a todo este contexto de inflamación, ¿vale? Disminuir el estrés oxidativo mitocondrial, y estos beneficios antioxidantes se ha visto como que puede ser un gran aliado para disminuir la activación de los osteoclastos, es decir, como la cimicífuga como bueno, como evidencia emergente tenemos que tiene un beneficio sobre la salud ósea. Pero a mí lo que más me apasiona, lo que más me gusta, o porque uso muchísimo la cimicífuga, es porque actúa como un SERM neuroselectivo. ¿Qué quiere decir? El SERM son estos grupos de fármacos que en función se van a unir al receptor del estrógeno y va a hacer una función agonista, es decir, proliferativa sobre el tejido, o neutra o antagonista sobre otros tejidos. Entonces, la cimicífuga se ha visto que sobre mama y útero tiene una acción neutra, pero en cambio tiene una acción agonista a nivel cognitivo, ¿vale? Y se cree que también sobre el hueso. Entonces, esto la hace una planta súper segura, y que además que se puede dar de forma concomitante a todas aquellas mujeres, o bien que han tenido un cáncer de mama, o como os decía, que de forma concomitante con el tratamiento antihormonal que se da pues con tamoxifeno o inhibidores análogos de la GnRH, o bien inhibidores de la aromatasa. Sabéis que esta subpoblación de pacientes va a tener una sintomatología vasomotora mucho más acusada, dolores articulares, es decir, va a transitar por la menopausia de forma muy patológica, y que muchas mujeres, como no toleran estos síntomas, acaban abandonando. O sea, el 60% abandonan el tratamiento hormonal antes de cumplir al menos los 5 años recomendados, ¿no? Además, en estudios, y bueno, se ha observado una disminución de los sofocos del 50%, de las sudoraciones nocturnas, mejora del sueño, ansiedad, disminución de la fatiga, ¿vale? Muy interesante. Tenemos pequeños estudios, además, que dicen que incluso hay una tendencia menor a riesgo de recaídas, y estudios in vitro con líneas de células oncológicas de cáncer de mama, donde se ha visto que la cimicífuga disminuye la expresión del receptor de progesterona, de estrógenos, y que tiene una acción, pues esto, antiproliferativa y antiapoptótica, ¿vale? Sobre el ginseng y la bacopa, son dos fitoterápicos que tienen menos evidencia en menopausia, pero que, bueno, cada vez más, pues incluso, por ejemplo, el ginseng, pues tiene incluso
un trial, ¿vale? Una revisión sistemática ay, perdón, bueno, que tiene estudios con gran, digamos, con algo de evidencia, no son muy grandes, ¿vale? Ensayos clínicos, perdón, que no me sale la palabra, ensayos clínicos aleatorizados, que no es verdad que no son como súper grandes, pero que bueno, que algo de evidencia generan sobre que puede ser beneficioso la reducción de los síntomas de la menopausia, sofocos principalmente, y esto, claro, impacta en la calidad de vida de las mujeres, ¿vale? Pero es verdad que en algunos estudios dice que sí y otros que no. La evidencia es heterogénea, ¿vale? Otras posibles aplicaciones, fatiga, mejora del estado de ánimo y de la función sexual por esta acción tal vez algo más vigorizante. La bacopa, es verdad que no hay muchos estudios en menopausia en concreto, sí que en personas mayores y principalmente la bacopa tiene una acción beneficiosa a nivel cognitivo y del bienestar en general. Y en memoria y atención la evidencia es moderada alta. Tiene ensayos clínicos aleatorizados con una buena N, o sea que, pero es esto, no es en menopausia en concreto, ¿vale? Entonces, si lo queremos extrapolar a su población de mujeres en perimenopausia y menopausia, pues es más limitada la evidencia, ¿no? Pero que la teoría o en estudios preclínicos sí que puede ser buen aliado pues para toda esta síntomas neurocognitivos sobre todo y, y de fatiga. Am, es básico para dormir mejor y desinflamarnos, pues regular nuestros biorritmos. ¿Cómo podemos a nuestras pacientes pues dar tips básicos para empezar a regular, descansar mejor como estrategia principal para bajar esta inflamación, ¿vale? Pues de nuevo, la exposición solar por la mañana, al menos unos 45 minutos. Actividad física que sí puede ser que sea antes de las 6 de la tarde. También dependerá pues, del estilo de vida de la mujer y del tipo de actividad física. La teoría nos dice que el cardio pues, nos aumenta el cortisol, entonces a las 6 de la tarde hacer algo que nos aumente más el cortisol, pues tal vez es contraproducente para luego mejorar, hacer esta rutina, ¿no? De irnos a dormir y mejorar el descanso nocturno. Irnos a dormir no más tarde de las 11 de la noche y un mínimo de 6-8 horas. Esto también es bueno, cada persona tiene sus necesidades, ¿no? Y es verdad que con la edad las necesidades de descanso también en algunas mujeres disminuye. La frecuencia de ingestas se come de día y se descanso digestivo de noche y eso es un innegociable y debería ser fácil al menos hacer este descanso digestivo mínimo de 12 horas. A la temperatura en la que vamos a dormir es importante para mejorar este descanso nocturno, ideal entre 17 y 21 grados. Y bueno, evitar las pantallas al menos una hora antes de ir a dormir o más. Y también ya next level es mejorar todo el tema de las iluminaciones, ¿no? Bloquear luces blancas, que nuestro cerebro a las 11 de la noche, a las 8 de la tarde, no interprete que son las 12 del mediodía, básicamente. Antes os comentaba que uno de los cambios que se produce también es en la microbiota. Siempre hablamos muchísimo de la microbiota vaginal, ¿no? Porque se relaciona pues con más sequedad, bueno, con varios síntomas del síndrome genitourinario. Atrofia vaginal, sequedad vaginal, dolor con las relaciones. Se pierde principalmente los lactobacillus, que son pues la población de bacterias que más predominan, protectoras que producen ácido láctico, que mantienen el pH de la vagina durante toda esta etapa reproductiva óptima para luchar contra patógenos, para, bueno, nuestra barrera de defensa, ¿no? Y mantener esa hidratación disminuye muchísimo, entonces también cambiará el pH, cambiará el trofismo de la mucosa vaginal y todo esto contribuirá a todos estos síntomas que os comentaba, ¿no? Cuando hablamos de síndrome genitourinario, no solo hablamos de sequedad o atrofia genital, o sea, hay un montón de síntomas eh, asociados, incluso em, tendencia a cistitis, a infecciones de orina de repetición, a la incontinencia tanto de urgencia como de esfuerzo. Luego, por ejemplo, el dolor con la penetración, sangrar después de tener relaciones con coito,
a lo que os decía también, más infecciones vaginales, más cándida, más disbiosis vaginales, una sensación de picor, ardor, quemazón, es decir, hay un montón de síntomas asociados y esto también se debe, bueno, pues no solo en los cambios en la microbiota, las mucosas vaginales y periuretrales, todo esto también cambia, la vulva también va a cambiar, todo esto pues va a influir y las características del tejido, del suelo pélvico, todo esto va a influir en toda esta sintomatología, ¿no? Que requiere obviamente un abordaje integrativo y sistémico y no solo dar hormonas, sino que hay que ver todo el contexto. Al final las mucosas es muy importante tratarlas porque es nuestra primera barrera de defensa, ¿no? Una mucosa que no esté óptima tampoco va a permitir tener una microbiota óptima, entonces no sirve de nada que metemos a dar probióticos sin ton ni son sin tratar la mucosa de base. Os he hablado de la microbiota intestinal, pero es que cambia, ya lo he dicho antes, toda la microbiota. La vaginal, la intestinal, pero también la ocular, la oral, ¿no? Ya os decía que hay más tendencia a SIBOS, a permeabilidad intestinal, pero también, pues por ejemplo, a nivel oral, el síndrome de la boca ardiente, que es un síndrome infradiagnosticado y que afecta muchísimo a la calidad de vida de la mujer y que maltratado puede incluso las mujeres desarrollan dolores neuropáticos que les impide comer, nutrirse, incluso cerrar la boca. Es algo horroroso y que a veces cuesta mucho su manejo. La sequedad ocular, el síndrome del ojo seco, eso también pues se asocia a este cambio con la microbiota o tener más infecciones respiratorias también, ¿no? ¿Qué sabemos? Sabemos además que esta disbiosis, ya no digo en otros sistemas, intestinal, ¿vale? Que es, digamos, al final el intestino es como un gran órgano que se decía que era nuestro, se llama el segundo cerebro, pero todos sabemos que era el primer cerebro y que con la evolución para conseguir tener más masa encefálica, lo que hicimos fue cambiar la alimentación y acortar nuestro cerebro, pues cuando tenemos una disbiosis en este momento, o sea, empeora el riesgo de osteoporosis, incrementa el riesgo de osteoporosis, ¿de acuerdo? Afecta a nivel metabólico, que ya os lo he comentado antes, hay más riesgo de diabetes, bueno, de dislipemia, incremento de los triglicéridos, hipertensión arterial, obesidad, grasa visceral. También sabemos que incrementa el riesgo de cáncer de mama, ¿vale? Ojo con o sea, con la salud intestinal que hay que tenerla en cuenta. Ah. Se ha estudiado algunas cepas que pueden ayudar a mejorar esta disbiosis propia, ¿no? De la perimenopausia y de la menopausia, sobre todo en función de alguna cepa allí donde queramos atacar. En el sentido, pues por ejemplo, sabemos que con más evidencia el Lactobacillus rhamnosus y el Reuteri es el que tiene mejor impacto sobre la microbiota vaginal. En la salud ósea tenemos cada vez más estudios de Lactobacillus reuteri y Bifidobacterium lactis. En la salud oral, el Salivarius. En el estado de ánimo, esta cepa concreta del Gasseri, ¿no? En el descanso nocturno, el Helvéticos, el Longum, el Infantis, esa combinación, pues parece que mejora el descanso nocturno. Ah, bueno, también lo que os había comentado antes, que parece ser que cada vez más tenemos más evidencia que el omega 3 puede ser un cofactor muy importante para cuando nos interesa regenerar todas estas mucosas. Luego, ay, antes os comentaba, con este cambio en la microbiota hay una disminución de las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Y el impacto, o sea, todo lo que hacía los ácidos grasos de cadena corta a nivel metabólico, inflamatorio, o sea, antiinflamatorio y cognitivo, ¿no? Entre otras, también tiene una relación con nuestra salud hormonal, tiene una relación con la microbiota, hay con la progesterona, el estrógeno, ¿de acuerdo? Hay diferentes, está el propionato, el butirato. Yo quería hablar del butirato porque el butirato cada vez tenemos más estudios en patología ginecológica y alguno en perimenopausia y menopausia, ¿vale?
Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo os he comentado más o menos el butirato para qué es clave a nivel inmunometabólico, disminuye directamente el inflamosoma que estamos hablando, ¿vale? Bueno, asegura la integridad epitelial, o sea, es importantísimo para la barrera intestinal, disminuye la translocación de lipopolisacáridos y disminuye la reactivación inmunitaria a nivel de las mucosas, ¿no? Y como os comentaba, contribuye al estroboloma y el progesteboloma. ¿Qué pasa en perimenopausia? Disminuyen, pues, familias en concreto, pues, la Roseburia o el Faecalibacterium prausini, que son grandes productores de butirato. Entonces, todo podemos notar un incremento de toda esta sintomatología en perimenopausia precoz, toda esta sintomatología neuropsicológica que precede a los síntomas más que afectan al ciclo como tal, es que ya pueden estar determinados por este cambio en la microbiota, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos? Que cuando tenemos mejor salud digestiva, parece ser que vamos a tolerar mejor esta caída de la progesterona, se va a mantener se va a mantener mejor esta sensibilidad al GABA y toda esta sintomatología de ansiedad, bueno, despertares nocturnos, la habilidad emocional, todo esto parece que no va a ser tan acusado. Entonces, ¿tendría sentido suplementar con butirato o bien mejorar su producción? Bueno, pues obviamente lo ideal sería intentar de forma sistemática no suplementar con butirato. Puede ser un gran aliado en algunas ocasiones, pero la idea, la estrategia tiene que ser a recuperar la producción endógena de butirato, ¿no? ¿Cómo? Pues a través de la alimentación. Sabemos que el aporte de alimentos ricos en almidón resistente, como la patata enfriada, el arroz, avena si se cocina, si se tolera, ¿de acuerdo? Pues son grandes fuentes de butirato. El ghee también. Polifenoles del cacao, frutos rojos, romero, té verde y fermentadas en pequeñas cantidades si se tolera también. Y dormir. Dormir ayuda muchísimo a la microbiota, el ejercicio regular también. Pero en algún momento nos vamos a tener que necesitar hacer un apoyo con butirato. Sobre todo cuando tenemos un contexto de permeabilidad o una inflamación marcada, que no quiere decir que todas estas estrategias a través de la alimentación no se deban hacer, sino de forma concomitante. Dosis entre 300 y 600 miligramos al día, ¿vale? Ah, y bueno, ¿cómo lo podemos dar? Pues en butirato sódico es el que tenemos más disponible, ¿de acuerdo? Y es bastante, y tenemos bastantes estudios que, bueno, tenemos algunos estudios con evidencia que lo apoyan. Los triglicéridos de butirato tienen muy buena biodisponibilidad, pero no están tan comercializados, ¿vale? Y aquí lo que os he puesto una tabla resumen sobre los probióticos y, bueno, es lo que hemos comentado antes, ¿eh? Y el nivel de evidencia que tienen para las diferentes intervenciones, ¿vale? Todo estos también de alguna forma mejorando o sea, estas cepas también contribuyen a la mejora de la salud digestiva y a recuperar esta producción endógena del butirato. ¿Existe una alimentación para la perimenopausia? Pues no, pero o sea, una concreta no, ¿vale? Pero la alimentación es una herramienta neurometabólica clave. Tres básicos. Hay que hacer un aporte de fibra de entre 30 y 40 gramos al día, ¿vale? La proteína debe estar presente en todas las comidas y con un aporte de 20-30 al menos gramos de comida. También se dice entre 1,5 y 1,8 gramos por el peso total al día. Bueno, esto ya os digo que a las mujeres les cuesta muchísimo llegar a estas cantidades. Aportar grasas. Las grasas, no solo porque son antiinflamatorias, grasa y colágeno y proteína son básicas para la salud de nuestras mucosas. Entonces, estamos dando, se están poniendo las mujeres bueno, están invirtiendo grandes cantidades de dinero en cremas para la cara, para la sequedad, para no sé qué y otras cosas más, y se nos está olvidando lo básico, ¿no? Cómo es este aporte de colágeno a través de la dieta, de grasas y de proteína. Os he puesto el porqué de cada cosa, que esto si queréis la presentación os la puedo dejar, ¿vale? Pero no, si empiezo a repasar no acabamos.
las crucíferas entre 3 y 5 veces a la semana, pues también para apoyar sobre todo el detox hepático y porque las crucíferas, muchas de ellas también lo que hacen es modular NFR2, que es la principal vía antioxidante que tiene nuestro cuerpo. Aparte de que mejora todo este equilibrio estrogénico, facilitando el detox y contribuyendo al estroboloma, ¿no? Carbohidratos complejos, obviamente sí, ¿vale? Ah, depende del contexto con una más o menos cantidad, pero sabemos que nos ayudan a modular todo este eje hipotálamo hipófisis adrenal. Entonces, dietas low carb o keto pueden ser interesantes en ciertos contextos, pero no tenemos que ir con la idea de que todo el mundo tiene que estar sin tomar ningún carbohidrato, ¿vale? Porque sobre todo cuando estamos en una fase pues de mucho estrés puede ser un gran aliado y obviamente en comparación con el simple pues nos ayuda muchísimo a esta estabilidad glucémica. La osteoporosis es uno de los grandes, ya estoy acabando, ¿eh? La osteoporosis es uno de los grandes temores también, aparte del riesgo cardiovascular, porque son como síntomas silentes. Uno no siente que va perdiendo hueso. De hecho, el dolor articular no es porque haya osteoporosis, habrá inflamación en esa articulación, habrá un problema más muscular, pero la osteoporosis es silente, ¿vale? Aquí la vitamina D, pues obviamente todos sabemos que tiene un papel fundamental en la salud, tanto del hueso como veis en la diapo, también para la salud muscular, ¿no? Sabemos que la vitamina D no es un fármaco antifracturas, ni mucho menos, sino que contribuye a la salud ósea porque ayuda a la absorción intestinal del calcio, regula este eje de paratiroides hueso y directamente modula las células, los osteoblastos y los osteocitos a través del receptor de vitamina D que hay, ¿vale? Sabemos a día de hoy que megadosis de vitamina D mensual de hidroferol, como se daba antes, no son fisiológicas y de hecho, como la vitamina D no es una vitamina D, sino como que es una hormona, es mucho más, sigue la fisiología endocrina, dar pequeñas dosis diarias, ¿no? Que no dar de golpe una cantidad enorme que lo que puede hacer este pico de vitamina D es que active mecanismos contrarreguladores. Es decir, que el cuerpo interprete que tiene un montón de vitamina D y active mecanismos para inactivarla y eliminarla. Y además estimula la PTH, es decir, se crea un hiperparatiroidismo secundario a esta megadosis de vitamina D y además se cree que disminuye la activación de la vitamina D a nivel renal. Entonces no tiene ningún sentido de entrada, ¿vale? En algunos contextos de muchos problemas intestinales, pues celiaquías activas, enfermedades inflamatorias intestinales, pues que de muy mal control, dar un bolus endovenoso tendría sentido, pero siempre de forma puntual y seguido de las dosis diarias, ¿no? Como vemos, no solo nos ayuda al hueso, es un gran aliado también para la inflamación. Tenemos evidencia moderada a veces está en incremento sobre también a nivel metabólico cómo mejora la sensibilidad a la insulina, disminución, bueno, relación con el síndrome metabólico, mejora el síndrome metabólico. También parece que sobre la grasa central también la disminuye un poco. Bueno, hay estudios que se ha visto que reducen la mortalidad con el cáncer de mama, no es preventiva del cáncer, pero sí que aquellas mujeres que tenían unos niveles mejores de vitamina D o sea, se morían menos, básicamente, ¿vale? Hay algunos otros con menos, más pequeñitos, que lo relacionaban con menor riesgo de metástasis también, es decir, que con esta acción inmunomoduladora, pues nos contribuye de forma positiva en, bueno, sobrevivir al cáncer, ¿no? Y luego también tenemos evidencia baja, pero también cada vez mejor, sobre cómo mejora todo el tema de bienestar, sueño, ansiedad. Como os decía, la vitamina D modula la inmunidad innata, es un freno fisiológico de este inflamosoma, es un protector de las barreras epiteliales. Tenemos a receptores de vitamina D, incluso bueno, en las mucosas, por supuesto, pero también en la mucosa vaginal. Y hay un estudio que es muy chulo, pero que es muy pequeño, donde se ve que ayuda a mejorar la función sexual y el síndrome genitourinario por diferentes fases. O sea, ayuda a mantener el pH vaginal, el trofismo y la sensación de sequedad. También disminuye las cistitis y la urgencia miccional. Mejora la percepción del orgasmo. Y todo el tejido del suelo pélvico también lo contribuía, ¿no? O sea que es súper interesante.
sea, existe, o sea, es un estudio como muy pequeño, pero la plausibilidad biológica está ahí. Si tenemos receptores de vitamina D, pues tiene todo el sentido que mejorando sus niveles o esa intervención, la intervención del estudio era con vitamina D en óvulos, pero hay estudios tanto a nivel oral como a nivel vaginal que mejora pues todo este síndrome genitourinario, ¿vale? Entonces, a nivel de esta inflamación sistémica vemos que nos ayuda al inflammaging, a mecanismos inmunológicos relacionados con la inmunosencia, es decir, cómo nuestro sistema inmunitario por el envejecimiento va empeorando y en la prevención cardiometabólica. Pero también a la vez se ha visto que suplementando con vitamina D, ¿vale? No en todos los contextos, pues hay una mejora de todo este contexto inflamatorio. Esto es muy contexto dependiente. A mí lo que me hace pensar es que toda intervención con cualquier vitamina, hormona o nutracéutico en general tiene que ir acompañado de la base, que es la modificación de los estilos de vida. Que la vitamina D no se tiene que dar sola, sino combinada con menaquinona, o sea, con K2, sobre todo cuando nos interesa esta salud ósea, ya también creo que no hay como mucha discusión, pero hay que tener en cuenta cuando buscamos evidencia sobre si la vitamina K nos ayuda a disminuir las fracturas o no. Claro, tenemos que diferenciar qué tipo de vitamina K. La mayoría de vitaminas D van combinadas con la menaquinona 7. ¿Vale? Esta K2 no disminuye las fracturas, ¿de acuerdo? La K2 que disminuye las fracturas es la menaquinona 4 a una dosis altas y actúa como un fármaco antiosporótico. ¿Vale? Esta es la que acumula más evidencia, que ha visto que incrementa un poquito la densidad mineral ósea, pero que disminuye una barbaridad las fracturas y mejora también todo el metabolismo óseo. O sea, se ha visto un incremento de la osteocalcina, bueno, de los marcadores de formación y destrucción ósea y además que aumenta pues de forma consistente esta osteocalcina. Esta osteocalcina, ¿vale? Es la clave porque esta es la que va a dirigir el calcio al hueso. Entonces, la K2 nos ayuda de nuevo a este calcio que está circulando por ahí a que se fije al hueso y lo hace a través de esta osteocalcina. Y esto, la K2 que va con la vitamina D3 en los suplementos, esta también lo hace, ¿vale? Y también lo que se ha visto es que activa una serie de proteínas que facilita a nivel de los vasos, que facilita la eliminación del calcio, ¿vale? Entonces hace que los vasos sean menos rígidos, o sea, es como un anti-aging vascular, de alguna forma. Bueno, y pasamos al magnesio. El magnesio también lo relacionamos muchísimo con la inflamación ósea, pero pensar que el magnesio es un mineral esencial para más de 300 reacciones de nuestro organismo. Cada vez más vamos acumulando evidencias sobre los posibles beneficios del magnesio en modular todo este contexto inflamatorio tan característico de la perimenopausia, en ayudar a disminuir el estrés oxidativo a nivel mitocondrial, ¿vale? Modula NLRP3, pero también, como veremos ahora, a nivel pues metabólico, del estado de ánimo, del descanso nocturno, todo esto también tenemos beneficios más que de la suplementación con magnesio, de qué pasa si tenemos una hipomagnesemia con todos estos trastornos. El magnesio nos ayuda a la salud ósea tanto por mecanismos directos como indirectos, como vemos aquí. Tiene una acción directamente sobre los osteoblastos y los osteoclastos y de forma indirecta, a través de este estrés oxidativo y contexto inflamatorio, puede incrementar la resorción ósea. Y también tiene una relación con la paratiroides, ¿vale? Entonces, niveles más bajos de paratiroides, niveles más, o sea, hipomagnesemia, afecta a los niveles de paratiroides, afecta a los niveles de vitamina D y a la formación ósea. Aquí es lo que os comentaba antes, ¿no? No solo afecta, o sea, tenemos evidencia de que la ingesta de magnesio, tanto por la dieta como en forma de suplemento, incrementa la densidad mineral ósea, ¿vale? Y esta asociación es independiente a los niveles de vitamina D y calcio. Y esto es muy importante porque siempre suplementamos con calcio hasta ahora. Ahora ya nosotros, en estos mundos, seguramente los profesionales que estáis aquí, esto suena a negligencia casi, ¿no? Pero en el ámbito hospitalario, cuando una mujer tiene osteopenia, lo primero que se le da es calcio.
¿vale? Y un poquito de vitamina D, pero mucho calcio. No tiene ningún sentido dar calcio si tú tienes un déficit de vitamina D porque no lo vas a absorber. Si tienes una microbiota hecho un desastre, no vas a absorber el calcio, ¿vale? Normalmente, la mayoría de mujeres, el aporte necesario de calcio llega a través de la dieta, pero no se absorbe porque el contexto no lo permite, ¿no? Entonces, en el caso del magnesio, no tiene nada que ver su absorción con los niveles de vitamina D, ¿vale? Pero no tenemos insuficiente, o sea, información o evidencia suficiente como que disminuye las fracturas. No lo tenemos porque ¿qué nos encontramos? Que los estudios son súper heterogéneos, utilizan diferentes dosis, diferentes tipos de magnesio. Esto pasa en la reducción de fracturas, pero también pasa en las diferentes indicaciones. Eh, o sea, queremos estudiar si disminuye las migrañas. Bueno, pues yo he encontrado estudios de usar un óxido de magnesio que tiene una biodisponibilidad bajísima y que no atraviesa la barrera hematoencefálica. Entonces, esa forma de magnesio no es la adecuada para este tipo de indicación o esto que quiere estudiar, ¿no? Esto es una limitación que encontramos con todo el tema del magnesio. Aquí os he puesto una tabla resumen de los diferentes tipos de magnesio. Entonces, de estos, los que atraviesan la barrera hematoencefálica, bisglicinato de magnesio, treonato y taurato, ¿vale? El que tenemos más evidencia es el bisglicinato. Tenemos más estudio y aún así la evidencia es moderada, sobre todo para estrés, sueños como modulador del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, ¿de acuerdo? El citrato es el que tiene más evidencia cuando queremos tratar un estreñimiento funcional o un tránsito lento. El malato, cuando el más estudiado para fatiga, dolor muscular, rendimiento energético, aunque ya veis que las evidencias son moderadas. Claro, por ejemplo, el treonato tiene como mucha evidencia preclínica, pero recomiendan un uso con cuidado. ¿Por qué? Pues porque en humanos los estudios son pocos y aunque prometedores los resultados, pues aún no tenemos esa evidencia. Bueno, aquí tenéis una tabla resumen que puede ser útil. Entonces, hablamos mucho de salud ósea, ¿no? Osteoporosis, tal, pero aquí el problema es la sarcopenia. La pérdida de masa muscular que se va a empezar a producir en la perimenopausia, perdiendo 200 gramos al año de masa muscular, es la raíz de muchos problemas. Aquí, en este estudio, lo que se observó es que una menor masa muscular se relacionaba con mayor riesgo cardiovascular, metabólico y oncológico, ¿vale? Entonces, el mensaje es trabajar la fuerza, el ejercicio de fuerza en este momento vital, o sea, a partir de los 35 años aumenta la masa muscular y eso disminuye el riesgo de resistencia a la insulina, aumenta la densidad ósea femoral, favorece la pérdida de masa de grasa, modula la aromatasa, ayuda al contexto hormonal, bueno, y un montón de beneficios que no nos lo acabamos, es decir, trabajar la fuerza es básico. Como aliados para mejorar esta masa muscular, la creatina cada vez tiene más evidencia. La creatina es un derivado nitrogenado que se forma a partir de aminoácidos, glicina, metionina y arginina, ¿vale? En condiciones basales nuestro cuerpo la produce, pero hay ventanas de oportunidad donde hay un aumento de los requerimientos y adivinad qué, la perimenopausia es una de ellas. Entonces, no solo sabemos que nos va a ayudar a mejorar la masa muscular si la tomamos de forma concomitante a hacer ejercicio de fuerza, sino que también hemos visto que nos ayuda a disminuir la inflamación metabólica. Claro, mejor músculo, más músculo, mejor sensibilidad a la insulina, menos citoquinas proinflamatorias, porque estamos sustituyendo tejido adiposo inflamatorio por tejido muscular, por masa muscular. Y también tenemos evidencia pequeña, datos emergentes, de que a nivel cognitivo y energético también puede ser interesante. Este estudio, como veis, estudios súper cortos, intervenciones de 8 semanas, que esto es casi ridículo, pero ya se ve en mujeres en menopausia, ya se ve que había unas señales de mejora de la función cognitiva y de los tiempos de reacción, ¿vale? Y bueno, que había también cambios modestos en los parámetros metabólicos. Esto es indirecto. Esto es porque se forma más masa muscular, entonces esto mejora la sensibilidad a la insulina. Y hasta aquí lo que os quería contar hoy. Espero que haya sido útil y no me haya hecho muy pesada.
Muchas gracias, Laia. No, no ha sido pesado, ha sido muy intenso, pero muy interesante. Muchas gracias por tu presentación. Eh, Podéis enviarlas vía el chat. Vi que Gabriela preguntó sobre los tipos de magnesio, pero creo que ya has respondido gracias a la tabla que presentaste. Sí, justo está, he puesto el chat y la mujer que ha preguntado sobre el magnesio es la que ha respondido. Bueno, sobre el magnesio, también decir que no hay ningún, o sea, sobre la salud ósea, no hay ningún estudio que diga que un magnesio es mejor que otro, es como la cantidad de magnesio. Igual como si queremos trabajar, pues, bueno, esto, para descanso nocturno, el bisglicinato o el treonato sería como más adecuado. Para la salud ósea, no hay ningún estudio que diga este es mejor que este. Hay una pregunta de Asunta. Mm. ¿Por qué en Bueno, algunas pacientes la ashwagandha empeora los síntomas de ansiedad en la menopausia? Bueno, a ver, claro, esto no lo he comentado, pero los nutracéuticos, como los fármacos, necesita todo un contexto adecuado. Es decir, si tenemos una microbiota que está alterada, un detox hepático alterado, esto puede hacer que, o sea, que un suplemento, un nutracéutico, una planta, pueda hacer el efecto contrario al deseado. ¿Vale? Esto pasa mucho con la terapia hormonal, pero en la fitoterapia también. Entonces, eso por un lado. Luego, interacción con otros fármacos que tome. Esto también se nos olvida a veces, que sea natural no es inocuo. Luego, en concreto, la ashwagandha, en algunos pacientes que tienen problemas de tiroides, puede esta ansiedad, tal vez un problema de tiroides que no esté diagnosticado, hipertiroidismo, por ejemplo, o que haya una tendencia, o sea, a veces no hay un diagnóstico claro, pero sí que ves que cuando tú miras las analíticas con una mirada mucho más funcional, ves que hay una tendencia al hipertiroidismo, pero ahí no se toma atención, pues la ashwagandha, por ejemplo, puede empeorar todo esta sintomatología. Es decir, que el contexto condiciona el efecto. Vale, la creatina, bueno, Sí, contesto sí. porque lo tengo aquí abierto, me van Ah, saliendo. vale, vale, tú lo ves tú, sí. Vale, ¿y qué relación tienen con las vitaminas B metiladas? Bueno, las vitaminas B metiladas am, ayudan mucho justamente a mejorar la metilación. La metilación es la principal vía de detox de hormonas, estrógenos, progesterona, fármacos, catecolaminas, las hormonas del estrés y también la histamina. Y suele fallar bastante porque hay una variante genética que afecta al 40% de la población mundial, 40-60, relacionada con cómo metabolizamos el ácido fólico y que tiene una relación directa con la metilación. Normalmente la ashwagandha se da a veces con, no sé si la pregunta es que si se da con vitaminas del grupo B, porque normalmente a veces algunos preparados la ponen con B6, pero por este efecto adrenal. La B6 nos ayuda, bueno, nos ayuda a la metilación, ¿vale? Y nos ayuda al eje hipotálamo hipofisis adrenal. Entonces, por eso a veces se pueden combinar y hacen este efecto sinérgico. Y las vitaminas del grupo B metiladas, cuando se dan para mejorar estrés, es porque queremos potenciar sobre todo la metilación. La creatina, pues la creatina, la dosis es, si queremos esta función más muscular, de ganar masa muscular, entre 3 y 5 gramos de creatina al día, se entrene o no, sería suficiente. Pero si ya queremos algo más cognitivo, o por ejemplo, hemos tenido muy mala noche porque tenemos críos pequeños que se despiertan, o hemos tenido guardia porque tenemos un turno nocturno, lo que sea, mala noche, podemos movernos en dosis de 10 gramos al día, ¿vale? Se tolera bien a nivel digestivo porque a veces la creatina nos sienta bien, pero hay muchos preparados de creatina que van con enzimas digestivas precisamente por esto y 10 gramos se podría tomar de forma puntual o de forma mantenida en un tiempo cuando queremos como mejorar esta función cognitiva. A ver, ¿la creatina teniendo endometriosis o no? ¿Antes o después? ¿Se puede tomar antes o después? Yo lo recomiendo antes. Yo la creatina la recomiendo por la mañana.
antes de nada. Pero se puede tomar después, se puede tomar en ayunas, se puede tomar después de comer también. Am, Teniendo endometriosis, bueno, pues bueno, no habría una contraindicación absoluta, ¿vale? Pero sí que creo que salió un estudio que decían que podía como estimular los focos endometriósicos. Esto es como todo. No se pueden hacer, lo que no se pueden hacer es recomendaciones generalizadas, porque es esto. Una cosa es la teoría potencial y otra es cómo vamos a tolerar eso o si podemos priorizar otra fitoterapia más interesante, otros nutracéuticos. Entonces, no hay una contraindicación absoluta en la endometriosis, pero habría que valorarlo. Eh, pero en caso de que se necesite tomar por endometriosis y tampoco sabemos si estamos en perimenopausia, ¿cómo abordamos esa microbiota? Bueno, em, si tenemos un problema de la microbiota con la anamnesis, y haciendo preguntas sobre salud digestiva podemos hacer sospechar que hay un problema con la microbiota intestinal. Luego podemos hacer, en función de la sospecha, un abordaje un poco empírico o hacer pruebas más específicas de microbiota que nos ayudan pues, a tener como más detalles del momento. No sé, Cristina, si será la pregunta. Claro, y pensar que con endometriosis también hay un contexto de inflamación sistémica, varias rutas de detox que fallan, microbiota que seguramente está alterada. O sea, es un contexto que cierta suplementación puede también tener efectos tal vez no los esperados. Había también una pregunta sobre la cantidad de magnesio Ah, recomendada para que no desplace el calcio. el magnesio, eh, entre 400 y 600 miligramos de magnesio, es como la dosis estándar. Ah, Y sería esto. Lo importante es fijarse en el magnesio elemental que tenga la preparación, ¿vale? Pero también depende mucho de cuál es el objetivo que queremos. Si es para salud ósea, entre 300 y 400 sería suficiente, pero si, por ejemplo, queremos mejorar descanso nocturno, pues desde 400 hasta 800, depende del protocolo que apliquemos.